Capítulo 7. Del 1 de mayo a la muerte de Perón. Camino al 1 de mayo. Perón recibe a Montoneros. El 27 de marzo, René Aydar y Dante Gullo fueron recibidos por el coronel Damasco, a quien le entregaron en mano un extenso documento denominado Reencauzar el movimiento peronista como eje de la liberación nacional, reconstruir el frente bajo la hegemonía de los trabajadores y recuperar el gobierno para el pueblo y para Perón. El largo título casi agotaba el contenido. El planteo puede leerse a la luz de la ya analizada charla a los frentes, donde Firmenich hablaba del frente bajo la hegemonía de los trabajadores, es decir, bajo la conducción de la vanguardia del proletariado, que no era otra cosa que la organización Montoneros. Lo importante del documento llega como remate sobre el final. Entre otras medidas, proponen la destitución del ministro del Interior Benito Jambí y del ministro de Trabajo Ricardo Otero, la derogación de las reformas al Código Penal, la modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales y mantener la universidad. Este sería un planteo normal desde un sector opositor al gobierno, pero hay que forzar mucho la interpretación para entender que esas medidas son para recuperar el gobierno para Perón. El 26 de abril, Perón, siguiendo con su teoría del vaso de agua, recibe nuevamente a una importante delegación de montoneros. El encuentro se realizó con la ausencia de Quieto y Firmenich. A través de un comunicado, estos explicaron que la negativa nuestra a concurrir a la reunión de los jueves con Perón se mantiene vigente. Recordamos que aquellas reuniones naufragaron cuando uno de sus asiduos concurrentes dejó de asistir pues una bomba que llevaba le explotó en plena calle, el caso de Alejandro Giovenco. Es cierto que Giovenco era un matón de ultraderecha que iba a poner una bomba. Lo que no dice el comunicado es que un mes antes Montoneros había intentado ejecutarlo sin éxito, y de enero a esa fecha habían ajusticiado al Bocha Venturino, Gallardo, Bondarchuk y Quinteros, 4 militantes del CDO, y al sindicalista Rogelio Coria. Sin embargo, Perón en persona los seguía recibiendo. El diario Noticias publicó el relato de la exposición completa de Alberto Molinas de Montoneros, quien comenzó diciéndole al general: hemos asistido a esta reunión por la necesidad de aportar criterios positivos para la organización del acto del 1 de mayo. A la Plaza de Mayo van a concurrir todas nuestras organizaciones, que se van a expresar en sus canciones y estribillos. Luego Molinas se despachó largamente contra la burocracia sindical, contra Brito Lima, contra las detenciones y torturas a militantes y con otros reclamos para el gobierno. Finalizó afirmando que iban a ir a la plaza en función de la promesa que Perón había hecho el 12 de octubre. Cada 1 de mayo voy a presentarme en la Plaza de Mayo para preguntarle al pueblo si está conforme con el gobierno que realizamos. El martes 30 de abril, Montoneros publicó una solicitada en la que convocaba a la Plaza de Mayo. Entre otras cosas, expresaba: ¿a qué hay que ir? A reafirmar los postulados del 11 de marzo y contra la dependencia y el continuismo gorila, y contra la represión y la tortura, a reclamar la defensa del salario y contra el pacto social, a reclamar tierra y vivienda para los villeros, a exigir la inmediata libertad de los presos peronistas. Mucho antes que Perón pronunciara la palabra imberbes, Montoneros ya tenía decidido ir a la plaza para protestar contra el gobierno. Esa concepción incluía la idea de confrontarlo y vaciar la plaza. No existió esa situación inesperada y sorpresiva que describen algunos, en la que un Perón ofuscado echó a los jóvenes de la plaza. La violencia no se detiene. En los primeros meses de 1974, la espiral de violencia continúa. Los intercambios de balas y los ajustes de cuentas se suceden en esta etapa. La siguiente enumeración de hechos refleja la vorágine en que se vivía. El 4 de febrero es asesinado Juan Gallardo, dirigente del CDO de La Plata. El 5 en la UOCRA de Bahía Blanca, la gente de Papaño mata a Hugo Masolino. El día 7 aparece en Ezeiza el fotógrafo
Julio Fumarola acribillado a balazos. El 19, Alejandro Giovenco muere al explotarle una bomba que llevaba en su portafolio. El 28 es asesinado el dirigente del CDO Bondarchuk. A fin de febrero, el ERP secuestra al directivo de SWIFT Alejandro Baloquia y al suboficial de la Marina Mario Reducto. En marzo, en San Nicolás, matan al dirigente de la UOCRA Roberto Kustner y al de la Alianza Nacionalista Luis David. El 25 del mismo mes, un comando montonero ejecuta a Rogelio Coria. El 26, en una manifestación, la policía mata al villero Alberto Chejolán. El 5 de abril, en Córdoba, matan al jefe de personal de la Fiat, Roberto Kleckmer. El mismo día, en San Nicolás, es asesinado el secretario general de la CGT local, Antonio Magaldi. También el 5 es asesinado el estudiante de la Universidad de Lomas de Zamora, Hugo Hansen. El 6, Noticias publica en tapa, matan a un villero y guardaespaldas de la UOM. Se llamaba Fernando Quinteros. El 25 matan al juez Jorge Vicente Quiroga, vinculado al caso Trelew. El 26 es secuestrada y asesinada la militante de la JP Liliana Ivanov. El 30 en Monte Grande es acribillado el gremialista ceramista Ricardo García. En un comunicado lo acusan del asesinato de Ivanov. El 1 de mayo, Perón en el Congreso de la Nación. Por la mañana del 1 de mayo, el presidente Perón inauguró las sesiones del Congreso Nacional, donde presentó el modelo argentino, al que definió como los pensamientos sistematizados de una vida de servicio, en la forma más sencilla en la que ellos pueden ofrecerse al pueblo. Se trata de una completa propuesta de gobierno que, vista desde el presente, sorprende por la actualidad y vigencia de sus lineamientos. Destacamos algunos conceptos. El primer objetivo del modelo argentino consiste en ofrecer un amplio ámbito de coincidencia para que de una vez por todas los argentinos clausuremos la discusión acerca de aquellos aspectos sobre los cuales ya deberíamos estar de acuerdo. Es evidente que las recetas internacionales que nos han sugerido bajar la demanda para detener la inflación no condujeron sino a frenar el proceso y a mantener y aumentar la inflación. Por épocas se bajó la demanda pública a través de la contención del gasto, olvidando el sentido social del gasto público. Se bajó la demanda de las empresas a través de la restricción del crédito, olvidando también el papel generador de empleo que desempeña la expansión de las empresas. Y se bajó la demanda de los trabajadores a través de la baja del salario real. Poco nos dirán los impactantes índices de crecimiento global si no vienen acompañados de una más equitativa distribución personal y funcional de los ingresos que termine definitivamente con su concentración en reducidos núcleos o élites que han sido las causas de costosos conflictos sociales. Los medios de comunicaciones masivos se incrementaron, sometidos a los intereses de las filosofías dominantes. Así, dichos medios se convirtieron en vehículos para la penetración cultural. No extraña, pues, que una evolución de la escala de valores vigentes hasta el momento incluya el aprecio por tener y la seguridad. Creo que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, y de la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada internacional. El acto del desencuentro. Montoneros invirtió importantes recursos para movilizar asistentes desde todo el país. La JP Lealtad hizo su aparición detrás de un enorme cartel que decía Lealtad, con una nutrida columna de 5.000 jóvenes, pero que no competía en número con la movilización montonera. El acto tenía características de fiesta, con artistas populares. Ya desde el inicio las barras de la JP coreaban tapando a los cantantes. No queremos carnaval, asamblea popular. Cuando llegó el momento de la coronación de la reina del trabajo, fue Isabel la encargada de hacerlo. Las columnas la abucharon y corearon: no rompan más las bolas, Evita hay una sola. Ante cada mención de algo que tuviera que ver con los gremios,
estallaba la consigna: se va a acabar la burocracia sindical y Rucci, traidor, saludos a Bandor. La otra consigna muy voceada creada para ese día era: conformes, conforme general, conformes los gorilas, nosotros a luchar. qué pasa general? Está lleno de gorilas el gobierno popular. Digamos que el clima no era favorable al gobierno. Se estaba cumpliendo la advertencia que Alberto Molina, en nombre de Montoneros, le había hecho a Perón: la gente se va a expresar con sus canciones y estribillos. En todo acto peronista formaban parte de la liturgia los gritos, las guerras de consignas, hasta que aparecía Perón, que era el momento en el que la plaza estallaba en un solo grito: Perón, Perón. Luego el compañeros, repetido 2 o 3 veces, indicaba el pedido de silencio para comenzar con el discurso. Cuando Perón salió al balcón, en lugar del habitual estallido se escuchó: qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno popular. El presidente pidió silencio con las manos y arrancó con el compañeros, 1, 2, 3 veces, y los muchachos seguían. En cambio, en medio del insistente cántico, que no lo dejaba hablar, soltó su primera frase: hoy, hace 19 años que en este mismo balcón y en un día luminoso como este, hablé por primera vez a los trabajadores argentinos. Pero los bombos y el qué pasa general impedían escucharlo. Dijo una frase más que tampoco se entendió y ya enojado soltó: pese a esos estúpidos que gritan. A partir de allí, los sectores sindicales que ocupaban todo el sector que da a la calle Irigoyen comenzaron a agredir a la tendencia con insultos, empujones y trompadas, lo que impulsó el desbande y la retirada. La versión montonera de esta historia es que la gente sola empezó a irse sin que los pudiéramos contener. Parte puede ser cierto y también es posible que ya tuvieran la consigna de irse, pero a nuestro juicio lo que jugó en la retirada fue la sensación de que la cosa se estaba pudriendo y todavía permanecía intacto el recuerdo de los tiros de Seiza. Naturalmente la gente no es suicida y en ese clima lo más razonable era irse. Cuando el general reingresó a la Casa Rosada, lo esperaban varios dirigentes políticos, entre los que estaba Oscar Allende, del Partido Intransigente. Al preguntarle qué opinaba sobre lo que acababa de ocurrir, Perón respondió: a la juventud conviene darle un buen lavado de cabeza. Luego se dirigió a López Rega y dijo: no quiero que ocurra absolutamente nada y usted es el responsable. Y efectivamente, las columnas que se replegaron a la Facultad de Derecha para pasar la noche y los colectivos que salieron por la madrugada no sufrieron ningún ataque armado. Don Arturo Jaureche y Carlos Mujica. Conformes general. Entre quienes se quedaron esa tarde en la plaza, cabe destacar la presencia de 2 argentinos que habían contribuido a formar políticamente a esa generación de jóvenes: don Arturo Jaureche y el padre Carlos Mujica. En defensa del gobierno del general Perón, un día antes ambos habían publicado su opinión en la revista Las Bases. Cada uno con su enfoque defendió la gestión del gobierno. Arturo Jaureche se refirió tanto a la política interna como externa. El pueblo está conforme, yo estoy conforme. El pueblo ha podido apreciar un paulatino bienestar encontrando el apoyo del gobierno. A la vez, no solo el general actúa para adentro, digamos, también lo hace para afuera con su política futurista pero real, posible, concreta, expuesta y apoyada en todos los países de Latinoamérica. El padre Carlos Mujica habló desde la perspectiva religiosa. Sería imposible resumir en pocas líneas todo lo que se hizo, pero es importante saber que el gobierno del general Perón ha demostrado una preocupación por los ancianos y los niños, que no son los que más producen, pero sí son los que más exigen de nosotros una respuesta humana. Esta preocupación revela un profundo sentido cristiano. Veamos también la clara, digna y firme actitud frente a los Estados Unidos, que ha convertido a la Argentina en un país líder en Latinoamérica. Todo indica claramente un criterio cristiano. Por eso estoy conforme.
Las positivas definiciones de Carlos Mujica no pasaron inadvertidas. La tarde del 1 de mayo en la plaza, jóvenes de la tendencia se acercaron a él para insultarlo y agredirlo, porque no se quería retirar con ellos. Unos días después, Mujica reflexionó sobre esto desde una columna del diario La Opinión. Fue doloroso que muchos jóvenes se fueran de la plaza. Por experiencia personal sé que no pocos están meditando serenamente su actitud futura. La lectura atenta del mensaje del presidente al Congreso puede ayudar a iluminarlos. El fin de una historia política, la nuestra. Mientras se desgajaban los leales, dentro de la organización había muchos que sin irse planteaban un debate. Uno de los más lúcidos fue el formulado por Nicolás Casullo en su carta a Jarito Walker del mes de abril del 74, mientras ambos militaban en Montoneros. Allí Casullo hacía una crítica al documento presentado por Firmenich conocido como el Mamotreto o la Biblia. Curiosamente, el documento de diciembre, el Mamotreto, fue tomado y entendido en cada una de sus dispares maneras superpuestas, en principio como un destino al parecer indiscutible. También un alivio porque pone fin a una política de simulación que se había vuelto insoportable, falsa, angustiante. Ahora ya somos del todo exclusivamente montoneros. Para la gran mayoría de compañeros con los cuales horizontalmente hablé, algo lógico a aceptar dentro de la mecánica de la obediencia. Para algunos, sin embargo, un disparate. Pero más allá de esta variación, lo cierto es que nadie dijo de manera terminante lo que había acontecido. El fin de una historia política, la nuestra, pero el fin de una historia entendida en su significado de derrota política inapelable. Perón contrarrevolucionario. No es la primera vez que lo escucho. Santucho solía decir esto por allá en el 71. ¿Quién es Perón?, se pregunta la conducción. Una pequeña preguntita. ¿Quién es ese? Ese que está arriba, de todo hace 30 años. Ese desconocido, argumenta. Ese que no conocíamos. Fue nuestra la autoría de un Perón revolucionario que ni los propios peronistas de los 15 años de resistencia habían vislumbrado tan acabadamente. Se peronizaron las ingratas clases medias. Hoy se milita y convive de a millares en barrios, villas y suburbios de trabajadores. Se habló entonces de Perón, se lo escuchó en cassettes, se lo vio en películas, se lo mentó, se lo idolatró. Fuimos mediadores, transmisores, traductores, lo que me preocupa en la política que hoy llevamos a cabo, política que además de vaticinarnos una probable carnicería, impide tomar conciencia del quiebre que se ha producido en nuestra propia crónica. Pasamos a ser una más de las tantas izquierdas leninistas, esas que abundaron y abundarán en la Argentina como historias parecidas a la nada, una secta grande de mártires con destino de pasillo universitario. Una política suicida. Por su parte, en Conversaciones con Juan Gelman, Contra Derrota, Montoneros y la Revolución Perdida, el poeta realiza duras críticas a la conducción de la organización. El líder unificador era efectivamente Perón, y lo que él hacía no era otra cosa que dar unidad a la clase obrera y a buena parte de las clases medias, aunque digamos que en las concepciones de Perón, la hegemonía de esa alianza no correspondía a la clase obrera. Por lo tanto, había que partir de esa comprensión para saber cómo promover dentro del movimiento una política que sin romper la unidad invirtiera poco a poco los términos, pero no a partir de disputarle la conducción abruptamente al líder reconocido por aquellos sectores sociales. Eso obligaba a una lucha política muy difícil, ya que por supuesto es mucho más fácil tirar tiros. A pesar de todas las persecuciones, en 1974 había márgenes democráticos para seguir avanzando en la lucha de masas y en la organización de las bases. Pero es entonces cuando la conducción autoclandestiniza a Montoneros, autoclandestiniza la organización militar y deja con el culo al aire a las organizaciones de masa, configurando así una política suicida.
La estructura de base no tenía medios para escapar a la persecución de la AAA. La gente que trabajaba en las villas miseria, en los frigoríficos, en las fábricas, el único modo que tenía de salvarse era salir de sus lugares y por lo tanto dejar su trabajo. Pero, ¿dónde iba a encontrar otro? En vez de promover la organización de las masas teniendo en cuenta a sus representantes naturales, sus necesidades y reivindicaciones, pretendió absorber en una organización jerárquica a los dirigentes de base para transmitir órdenes a las masas, pasar decretos, bajar línea y movilizarlas, supuestamente a través de sus dirigentes. La cuestión para la conducción montonera era continuar en una disputa de cúpulas, lejana de la discusión y la acción de las bases. Las líneas de acercamiento Perón-J.P. Perón. 1. Helbard. Hasta el mismo día de su fallecimiento, Perón siguió intentando un acercamiento con la tendencia para tratar de contener, si no a todos, a la mayor cantidad posible de cuadros. Uno de esos canales de comunicación era Helbard. Tanto el libro de Bonazo, Diario de un clandestino, como el testimonio de Jimmy Haynes sustentan esta afirmación. Bonazo relata que a fines de febrero del 74, por iniciativa propia, le propone a Helbard que haga de intermediario entre Perón y la Conducción Nacional de Montoneros. Para tal fin, se realizaron 2 primeras reuniones con la presencia de Habeger, quien era el jefe de Bonazo en Noticias. Luego se pactó una tercera reunión con Firmenich en el departamento de José Ramón Palacios, un dirigente de la Confederación General Económica. Poco antes del 1 de mayo, Helbard citó a Bonazo y le mostró un documento interno de la Orga, donde un extenso párrafo relataba las reuniones con el ruso en obvia alusión a su persona. A pesar de esta incomodidad, se realizó la segunda reunión con Firmenich. Cuando se producen los hechos del 1 de mayo, para Bonazo la gestión de acercamiento está agotada, pero al subir al avión con Helbard para acompañarlo como corresponsal en su viaje a los países del este, el ministro lo saluda y le dice: ahora más que nunca tenemos que retomar las conversaciones. Al poco tiempo falleció Perón y quedó trunca la iniciativa. Haynes cuenta sobre una charla que mantuvo con Helbard después de la muerte del general, y si bien difiere un poco de lo de Bonazo, se trata del mismo hecho. Otra cosa que contó es que un día Perón lo llama y le dice: usted va a tener que mantener contacto con los montoneros. Y Helbard le pregunta: general, ¿cómo me pide eso a mí que ni siquiera soy peronista? Por eso mismo es que es usted quien lo tiene que hacer. La cuestión es que empieza una negociación con todo respeto con los montos, y a la semana ellos sacan un documento interno, conversaciones con el ruso, escrachándolo, con lo cual López Rega hablaba en el gabinete con el documento de los montos en la mano. 2. Duilio Brunello. Esta gestión fue relatada por Carlos Chango Funes. Dante Gullo no estuvo en la Plaza de Mayo el día de la pelea pública con Perón. Se encontraba recorriendo el continente con una delegación de militantes y artistas en el Congreso de Juventudes Latinoamericanas. En el transcurso de esa gira habían dialogado con Fidel Castro en Cuba, Omar Torrijos en Panamá y el general Mercado Jarrín en Perú. Estos líderes, incluso Castro, se manifestaban en excelentes términos respecto al general Perón y aconsejaron a sus jóvenes huéspedes un manejo prudente en las pujas internas. A mediados de mayo, Brunello, interventor en Córdoba y vicepresidente del PJ, me propuso como el interlocutor de confianza para buscar un camino a satisfacción del general Perón. Recibí por primera vez a Gullo, Añón y Perdía en la capital federal. El general no quería humillarlos, pero hacía un año que esperaba el acatamiento a su autoridad. En el segundo encuentro secreto, arribamos a una fórmula que consistía en un pedido de audiencia por parte de una delegación encabezada por Dante Gullo, con el objeto de solicitar la venia de Perón para la realización en Buenos Aires del Congreso de Juventudes Latinoamericanas. Este solo gesto sería indicativo ante la opinión pública de un virtual encuadramiento. Brunello llevó el informe al general, que según me dijo lo analizaría en días más. La salud del general se quebrantaba día a día.
Gullo se comunicó por teléfono conmigo, me manifestó su angustia por la situación y su temor a perder el debate interno con los partidarios de retomar abiertamente la lucha armada. Yo no tenía respuesta. 3. Juan Manuel Abal Medina. La historiadora Araceli Bellota reproduce un diálogo con Abal Medina del año 2006. Después del discurso del 12 de junio de 1974, sostuvo, el general me pidió si podía hacer un puente con los montoneros. Él le había tomado idea a Firmenich, pero quería hablar con Norma Arrostito y con Fernando Vaca Narvaja. Esto no fue posible porque la salud del general se quebró. Perón siempre quiso mantener la unidad, a pesar de la indignación que le había causado que el 1 de mayo le hubieran insultado a su mujer. 4. Balbín. Dante Gullo, en su testimonio para este libro, relata que el mismo 1 de julio, día en que falleció el general Perón, tenía pactado una reunión con el doctor Balbín en la que habría de asistir Firmenich para establecer un canal de diálogo y acercamiento con Perón. Gullo agrega que a esa fecha él ya tenía abiertas 5 líneas de acercamiento: la de Balbín, la de Duilio Brunello, la de Solano Lima, la del coronel Damasco y la del jefe de la custodia de Perón, el croata Milo Bojetic. Perón le abrió sus brazos a la JP hasta el mismo día de su muerte. Cuando empezamos la investigación para escribir este libro, teníamos una idea clara de que Perón había realizado un gran esfuerzo de comprensión y tolerancia para contener a los jóvenes de la tendencia revolucionaria, pero honestamente los elementos que fuimos hallando para dar fundamento a esta idea fueron de una contundencia y extensión que nos sorprendió. Es más, por momentos sentimos que la actitud de Perón hacia Montoneros no solo no era agresiva, sino que a veces casi bordeaba la ingenuidad. Lamentablemente hay historiadores muy reconocidos y serios que sostienen exactamente lo contrario, y creemos que, como dijimos en la introducción, ha llegado la hora de revisionismo histórico de los paradigmas de los 70, entre ellos el de un tercer Perón malo que decide destruir a la JP. 12 de junio. El segundo Día de la Lealtad. El 17 de octubre de 1945, el pueblo, de forma espontánea, se movilizó a Plaza de Mayo para manifestarle su lealtad a Perón y rescatarlo de la prisión. Casi 29 años después, el 12 de junio de 1974, ese mismo pueblo se movilizó con la misma espontaneidad para reafirmar esa lealtad y devolverle a su líder la imagen de la Plaza de Perón. En la feroz pelea con el lópezreguismo por la herencia, la conducción montonera apuesta sus fichas a que la última foto de Perón vivo fuera la del diario Noticias del 1 de mayo, un Perón que veía desde su balcón cómo se retiraba el pueblo verdadero, dándole la espalda. Para el presidente tampoco era gratuita esa foto. El hombre que durante 30 años había concitado la adhesión y adoración de su pueblo, sufría el desaire de esos jóvenes, cuestionándolo primero y retirándose después. Era un dolor personal y una muestra de debilidad política. En esos días recrudecían el desabastecimiento y el incumplimiento de los precios máximos, lo que provocaba una fuerte presión de los trabajadores sobre los dirigentes sindicales. La CGT reclamaba que mientras ellos pactaban aumentos salariales acordes a las pautas del gobierno, los gremios opositores y los sectores de izquierda obtenían mayores aumentos. Gelbart anunciaba que de continuar el desabastecimiento abriría la importación de los productos faltantes. El pacto social estaba crujiendo y crecían los rumores de la renuncia del ministro de Economía. En este marco, el miércoles 12 de junio a las 11, Perón se dirigió al país por cadena nacional. Yo vine al país para unir y no para fomentar la desunión entre los argentinos. Yo vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia. Pero hay pequeñas sectas que se empeñan en obstruir nuestro proceso. Nosotros propiciamos que el acuerdo entre los trabajadores, los empresarios y el Estado sirva de base para la política económica y social de nuestro gobierno. Pareciera que algunos firmantes están empeñados en no cumplir con el acuerdo y desean arrastrar al conjunto a que haga lo mismo.
Frente a esos irresponsables, sean empresarios o sindicalistas, es mi deber pedirle al pueblo que los identifique y que los castigue. No hay que olvidar que los enemigos están preocupados por nuestras conquistas, no por nuestros problemas. A todo ello se suma la fiebre de la sucesión, de los que no comprenden que el único sucesor de Perón será el pueblo argentino, que en último análisis será quien deba decidir. Cuando acepté gobernar, lo hice pensando en que podía ser útil al país, aunque ello me implicaba un gran sacrificio personal. Pero si llego a percibir el menor indicio que haga inútil este sacrificio, no titubearé un instante en dejar este lugar. Esta frase claramente era una advertencia de su posible renuncia y desencadenó la respuesta de una movilización a Plaza de Mayo esa misma tarde. La CGT convocó a un paro de actividades y movilización. Después del mediodía, la plaza se llenó de trabajadores y personas que concurrieron de forma individual y espontánea. Esta vez no hubo cantitos preparados, sino que sonaron los elementales Perón, Perón, Dale, Pocho, dale, Argentina, Argentina. Los hombres y mujeres simples del pueblo, sin cordones ni columnas, sin grandes carteles, estaban allí, al igual que aquel 17 de octubre. Nadie puso colectivos, nadie movilizó. Esta vez los montoneros no fueron el ombligo del mundo. Nadie se enteró de que no se movilizaban a la plaza. Según cuenta Dante Gullo, en la sede de la calle Chile hervían los teléfonos preguntando ¿qué hacemos? Nadie de la conducción se hacía presente y Dante por las suyas respondía, vayan para la plaza. Aunque a las 17:30, mientras Perón terminaba su discurso en la plaza, Firmenich se asomaba al balcón de la calle Chile, 1485, para hablarle a un centenar de militantes allí congregados. Noticias tituló Movilizar al pueblo contra la oligarquía y el imperialismo, y publicó una foto de Perón de espaldas hablándole a Isabel. No estaba en tapa la clásica imagen que todos conocemos del Perón de sobre todo cruzado con los brazos abiertos. En la contratapa había así una foto grande y de frente de Firmenich con una extensa e inentendible explicación de por qué no fueron a la plaza. Por el contrario, los demás diarios titulaban Movilización Popular de apoyo a Perón. El discurso del general ante su pueblo fue esencialmente para agradecer su presencia, para renovar ese lazo mágico que lo unía con su líder. Retempla mi espíritu estar en presencia de este pueblo, este maravilloso espectáculo del pueblo que me trae el mensaje que yo necesito. Esta concentración popular me da el respaldo y la contestación a cuanto dije esta mañana. Y para cerrar, la famosa frase que ya pertenece a la historia. Llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo. Siempre se ha interpretado esta frase final como una despedida de la vida, pero cuando se escucha la grabación del discurso, el tono, la potencia, la claridad para hilvanar ideas en medio de la emoción de una plaza llena, no es la voz de un hombre que renuncia, es la voz de un líder, del conductor, quien en la potestad de sus facultades le dice a su pueblo, gracias por venir, gracias por no abuchear ni insultar, gracias por seguir acompañando. Gracias por su lealtad. La plaza del 12 de junio fue la plaza de la lealtad de un pueblo que no se confundía ni cambiaba de jefe, con un Perón convocando a movilizarse para asegurar los logros de su gobierno, un Perón reafirmando el camino de la liberación nacional. Era el espacio para construir una nueva opción de juventud, una opción que, con todo el empuje y la convicción revolucionaria de las luchas de la resistencia, de Uturunco y de Taco Ralo, de la FAP y de los montoneros originarios, se pusiese al servicio de Perón y del pueblo para consolidar y profundizar la revolución peronista. Para la biología pero la biología no suele llevarse bien con los procesos históricos y a veces resuelve sola, sin respetar los tiempos de los pueblos. 19 días después, aquello que durante años soñaron los enemigos de la patria se concretaba. Perón moría el 1 de julio. Al menos la historia fue benévola con el general y le dio ese 12 de junio que otros grandes hombres del pasado no tuvieron.
La JP Lealtad se diluye dentro del movimiento peronista. El 12 de junio abrió la posibilidad de construir un nuevo espacio político de protagonismo, un espacio para la JP Lealtad y todos aquellos sectores que no bajaban las banderas de la liberación nacional y social dentro del peronismo, que volvían a elegir a Perón como el conductor y depositario de todas esas banderas. En medio de un proceso difícil y confuso, la única propuesta clara de la lealtad, además de la negación a la política de Montoneros, fue volver a acercarse al líder y reafirmar su conducción. Su existencia como proyecto estaba atada con hilos muy delgados a la estrategia de Perón de recuperar a su juventud maravillosa. Pero la muerte del líder abrió las compuertas de una salvaje lucha por su herencia política. En el gobierno, Isabel era cooptada por López Rega y sus círculos mafiosos. La estructura sindical oscilaba entre enfrentar a López o pelearse con la izquierda peronista, y el montonerismo se lanzó por fin a ser la vanguardia del proletariado, sin la molesta presencia del líder contrarrevolucionario. En esa guerra desatada no había lugar para terceras posiciones. Para los montoneros, la lealtad eran traidores a destruir. Para la derecha peronista y el sindicalismo, hasta ayer eran montoneros, por lo tanto, poco fiables. Así la lealtad se fue diluyendo dentro del movimiento peronista. Muchos quedaron militando un tiempo en los barrios, con ese u otros nombres. Algunos se acercaron a sindicatos donde tenían viejos compañeros. Otros tantos, al quedar sin el resguardo de la orga, terminaron volviendo a ella, y muchos optaron por desencillar hasta que aclare y abandonar la militancia activa. La revista Movimiento. Un intento de consolidar este espacio político difuso que era la lealtad, y todos los que se adherían y todos los que no adherían ni a Montoneros ni a López Rega, fue la revista Movimiento. Su primer número salió en abril del 74 y duró hasta septiembre, cuando una poderosa bomba destruyó la redacción. Se conoce como la revista de la lealtad, pero en rigor no lo fue. Sobre el origen y los objetivos de la publicación, su director, Miguel Sayeg, recuerda: se me ocurrió que estaba faltando un instrumento de apoyo activo al gobierno de Perón, al acuerdo económico-social y a un peronismo que, sin bajar las banderas transformadoras, no eligiera la locura. Me largo a crear un órgano de debate y de opinión que mezclara las noticias con lo doctrinario, una publicación de opinión política peronista movimentista. Pese a lo que se dice, no fue un proyecto que surgió de la JP Lealtad. Yo tenía la posibilidad económica de hacerlo y me largo. Así nació la revista. La tapa era en blanco y negro y alguien quiso poner la plata para la tapa en color. Un día apareció un señor que se llamaba Enrique Albistur y nos hizo unas tapas donde el contorno era el escudo peronista. Durante ese tiempo desarrolló una relación personal muy fuerte con José Luis Nel, a quien conozco en el final de su vida. Él me alentó mucho, porque sus opiniones eran muy fundadas, de alguien que se había jugado muchas veces la vida y que la terminó cerrando cuando pensó que ya no podía aportar más. Muerto Perón, nosotros no escapamos a la sensación de desamparo que se instaló en todo el peronismo. El proceso había entrado en una espiral de violencia irracional, hasta que nos ponen la bomba, y ese día yo tomo la decisión de que la revista no sale más. Montoneros, del militarismo extremo a la etapa del terror. La militancia de los 70 reencarna el sentimiento del culto al coraje, el culto al valor individual que hunde sus raíces en aquella militancia nacionalista de los años 40. Si pensáramos en su historia, podríamos decir que la militancia de los 70 tuvo tres etapas muy claras. La primera fue la del romanticismo, la segunda la de la locura militarista, la tercera la del terror. La etapa del romanticismo estaba ligada en la convicción de que había que entregar la vida por una causa noble y justa. Para algunos provenía de la enseñanza del Evangelio. Era imitar a Cristo muriendo en la cruz por sus hermanos. Otros la tomaban de la idea del hombre nuevo y la épica del Che, su muerte soñada cayendo fusil en mano en la quebrada del Yuro. La violencia era al estilo Tupamaros. Los operativos se planeaban minuciosamente para evitar muertes propias y ajenas innecesarias, y cuando por error moría un policía se intentaba una disculpa pública con la familia.
Esto llegó hasta el 73. Luego, a partir de 74 y 75 vino la etapa de la locura militarista. Se reemplazó la política por la acción armada, cada vez más letal y violenta. El aparatismo clausuró cualquier discusión interna y la sangre de cada caído era una atadura invisible que fortalecía los lazos con el aparato armado. Esos años fueron los de mayor éxito y crecimiento militar de Montoneros. En paralelo, mientras decaía su consenso político, entre los sectores populares se crecía para adentro, fortaleciendo el aparato militar con dinero, armas y nuevos milicianos, provistos para las canteras de cuadros que eran la UES y la JUP. Hicieron grandes atentados dinamiteros, cobraron 60 millones de dólares por el secuestro de Bunge y Born, y para imitar a Lerp tomaron el regimiento de Formosa. En simultáneo, el accionar de la AAA comenzó a anticipar la etapa del terror. Ya no había tiroteos de cara al sol, había secuestros nocturnos, torturas y cadáveres destrozados a balazos y abandonados a la vera de las rutas, pero la cultura del coraje imponía ser superhombre, suicida o infame traidor. Hay varias notas que se pueden leer en Evita Montonera sobre cómo un militante ideológicamente fortalecido puede soportar la tortura sin hablar. Mientras la guerrilla argelina del FNL en los años 50 imponía la obligación de aguantar solo 24 horas la tortura y luego el militante quedaba liberado para hablar, Montoneros castigaba con pena de muerte la delación en tortura, sin darle al militante un término de tiempo específico. Hasta el propio número 2 de la orga, Roberto Quieto, cuando se verificó que entregó alguna información de las muchas que tenía, fue degradado y condenado a muerte por sus compañeros de la conducción nacional. A partir de allí se impuso el suicidio con pastillas de cianuro, primero para los oficiales y luego como medida democrática para todos los militantes. Firmenich lo dice en un reportaje. Nuestro fin no era salvar vidas. El militante se debía a la organización y ante el riesgo de capturas, como ya se sabía que la tortura era inaguantable, había que resistirse hasta morir y o tomarse la pastilla para no caer vivo. En el libro Conversaciones con Juan Gelman, el poeta dice: Santo Tomás hablaba de la salvación individual y de elevar el alma a partir del sacrificio del cuerpo, y tipos como Firmenich formularon una concepción similar, pero en el plano revolucionario. De ese modo se entró en la alucinación de pretender formar militantes de acero, militantes revolucionarios sobre una base totalmente individualista y mesiánica. En 1976, con el golpe, desaparecen los cadáveres de las rutas y su exhibición obscena en los diarios. Se desata una feroz cacería que funciona de forma eficazmente siniestra. Caída, tortura, información, más caídas y así, por reproducción geométrica hasta la masacre. En pocos meses, la dictadura, en total silencio, destruyó por completo a Lerp y Montoneros. Muchos de los cuadros que caían, algunos altos oficiales, ni siquiera se dejaban torturar y entregaban todo lo que podían a cambio de su vida. Sabían que si no lo hacían en definitiva, iban a hablar igual y terminar muertos. El prematuro agotamiento del proyecto Lealtad en las voces de sus protagonistas. Jorge Galli. Muerto Perón, pido una parroquia en el suburbio de Pergamino y espero. Destrozada la esperanza que habíamos salido a pasear en las operetas y por la Plaza de Mayo, volvemos a protegernos y alimentarnos con la esperanza que había quedado en la retaguardia, en las villas, en los barrios pobres, en los boliches de la periferia. Jorge Rachid. Es importante señalar el desamparo en que quedábamos los que rompimos, porque rompimos con nuestra historia. No es rompo con esta orga y me voy a los brazos del pueblo. Había que empezar de nuevo en el desierto, como hicimos la mayoría, pero recreamos una militancia política desde un lugar totalmente diferente. Perdimos nuestras geografías, nuestros afectos y compañeros de muchos años. Leopoldo Alperín. Era difícil reinsertarse en la vida normal. Nos reuníamos, discutíamos y así fue languideciendo a lo largo del 74, todavía más con la muerte del general Perón. Yo hasta el 25 de mayo del 73 no tengo ningún remordimiento. A partir del 26 de mayo hasta mi ida a Brasil tengo un único reproche: ¿cómo fue que contribuí a forjar ese engendro del último Montoneros?
Tengo una culpa espantosa por todos los que murieron, los que sufrieron cárcel. Yo tuve un privilegio, me rajé, laburé, tuve mis hijos, los crié. Me he quedado con una culpa espantosa por esos años, culpa con los de adentro, culpa por el pueblo que sufrió. El negro Moreno, que era tan tajante, decía: este pueblo no nos vuelve a creer nunca más, le prometimos una revolución y le dimos una masacre. Para terminar, creo que la lealtad llegó a destiempo. Nosotros debíamos haber clavado la punta de la bayoneta que no teníamos y haber entregado los fierros. Venga la democracia. Ojalá lo hubiéramos intentado. Jimmy Haynes. Y ahí nos fuimos juntando un pequeño grupo. Palestieri, Rimedio, Alperín. Tanto el peronismo de base 17 como la lealtad se fueron diluyendo. En el caso de la lealtad, lo que les criticábamos siempre era que mientras nosotros estábamos mirando cómo evitar que se cayera el gobierno de Isabel, con una claridad absoluta de lo que vendría sería mucho peor, aunque Isabel fuera imbancable y López Rega un enemigo declarado, la lealtad no pudo procesar con suficiente velocidad su pasado montonero. Alberto Iribarne. En 1975 empieza la violencia en una escala que impedía desarrollar cualquier acción. Intentamos hacer algunas, pero sin mucho éxito. Hicimos una movilización por el centro de la ciudad en repudio al levantamiento del aviador Capellini. Me acuerdo de que había gente en la vereda del Gran Rex, en la calle Corrientes. Nuestra movilización era bastante pobre, tanto que los que estaban haciendo cola para ver a Pescado Rabioso nos triplicaban en número. Era diciembre del 75, para entonces la suerte ya estaba echada. Nosotros, en minoría, decíamos que el peor de los gobiernos democráticos siempre es mejor que la mejor de las dictaduras. Lo que pasó después vino a confirmarlo. Alejandro Peirú. Lo que se va es un grupo de gente derrotada y que tiene un estrechismo desfiladero por el cual caminar, un estrechísimo desfiladero por el cual caminar, que sigue reivindicando algunas ideas básicas de su discurso, que se autocritica de otras y que no quiere entrar en el entorno del lópezreguismo, Ciro Ahumada, etc. Ese camino era muy difícil de transitar. Yo seguí haciendo política un año más, hasta el 75, en algún barrio, pero no había más espacio. Con Perón muerto e Isabel subordinada a la derecha y el oportunismo peronista o los montoneros que estaban en el delirio más atroz, no había espacio. Arturo Armada. Ahí el intento era hacer política y no hacer guerra, pero progresivamente vimos cada vez con más claridad que era difícil hacer política en medio de la guerra, sobre todo cuando pasaron los montoneros a la clandestinidad, difícil hacer política en el fuego cruzado de la AAA y las organizaciones armadas. Marcela Durrié. La lealtad terminó diluyéndose en el peronismo. Después de la muerte del general formamos parte de la confusión generalizada del peronismo y la sociedad. Los montoneros operaban como nunca con la teoría de que para sus intereses era mejor un golpe militar. Había aparecido la AAA que asesinaba compañeros. Isabel manejaba cada vez menos resortes del gobierno. Seguramente la historia hubiera sido muy diferente si los montoneros se hubieran replegado a la política y dedicado a construir el país, poniendo a disposición de Perón su enorme capacidad de organización y movilización popular. Quizás hubieran aprendido a gobernar y se hubiera podido desalojar a López Rega del poder y frenar el golpe con el conjunto del pueblo peronista. Prefirieron imaginar que una nueva dictadura los colocaba en el lugar de los salvadores frente al pueblo. El delirio militarista de pensar que se podía derrotar el ejército conformando otro ejército que no resiste ningún tratado de estrategia militar ni el sentido común. Las victorias de los movimientos de liberación nacional fueron básicamente políticas. Contra los militares perdimos una batalla política. El pueblo, harto de la violencia y la irracionalidad, optó por un silencio casi cómplice. La dictadura destruyó el país casi sin resistencia. Pepe Ledesma. Yo veía venir el golpe de mucho antes. Murió Perón. Les dije a todos, aquí no va más. Bórrense, desaparezcan. Esto va a ser terrible.
Al poco tiempo volaron mi unidad básica Gerardo Ferrari. Después del golpe viví clandestino. Carlos Nine me protegió. En octubre de 1977 me fui del país gracias a Federico Mirré y a Alberto Minujín. Yo ya no soy creyente y tampoco peronista. Extraño lo que fui. Extraño mucho más a mis amigos que no volveré a ver. Sigo siendo un hombre de izquierda que admira la dignidad de la pobreza, única salida posible ante el desastre ecológico. Me declaro en homenaje a todos que solo soy la sangre de los otros. Artemio López. La lealtad era solo discusión política de por qué nos habíamos ido. No fue un lugar político y organizativo, fue simplemente una señal, y casi más discursiva que organizativa. Todo lo que sucedió después está en la línea de lo que señaló lealtad que iba a pasar. En ese sentido acertó. Lo que no pudo, en lo que no acertó es en el momento ni en la forma organizativa, ni en que eso dejara una impronta en la época en términos políticos concretos. Dante Oberlin. Yo partí al exilio. Hay un libro donde Milan Kundera cuenta que al volver a su Praga natal, después del exilio, tuvo la sensación de que una enorme escoba había barrido todo el país. Habla del extrañamiento, de la falta de cosas que lo identificaban con lo que él vivió. A mí me pasó al volver a la Argentina, ya no era lo que había sido, como si uno hubiera borrado de la memoria todas las cosas que tenían que ver con la propia historia. Una noche en Brasil no podía dormir, tenía desaparecidos a mi hermano y a mi cuñado. Pensaba en Emilio Jáuregui, que había caído a mi lado cuando lo mataron, que yo había estado con Carlos Mujica la noche antes de que lo mataran, que también había compartido una reunión con Capuano Martínez horas antes de que lo matasen. Era una sucesión interminable de recuerdos horrendos. Conté hasta 100 compañeros, amigos, familiares que habían desaparecido. Me volví loco y borré todo. Lo único que me propuse ese día fue: tengo que seguir viviendo, es importante que siga viviendo, porque por algo nos quisieron liquidar a todos. Pensé que la mejor venganza sería reconstruir lo que ellos destruyeron. Carlos Negri. En agosto, como represalia por el asesinato de aquel Salas del CNU del Palco, la AAA mata al viejo Chávez y a mi suegro Pierini, a uno de los hijos de Chávez. Siguen los de Lachem y Miguel. Los tiros venían en contra de uno y poco servía explicar que ya no estaba más en Montoneros. El feroz enfrentamiento que se desencadena nos deja sin respuesta política posible. El grueso de la gente se va a la casa, la orga pasa a la clandestinidad, se cierran todas las unidades básicas. Para muchos, si no estabas en la orga, estabas muerto. A Carlitos Caride, por ejemplo, no le gustaba la posición política de la orga, pero él mismo me dijo en aquel entonces que no tenía alternativa. Todo el esfuerzo de siembra y cosecha política de tanto tiempo, que aunque tuviéramos 28 o 29 años, era toda una vida, lo estaban despilfarrando 4 o 5 tipos que no sabías quiénes eran y que todavía seguían gastando por cuenta de la ejecución de Aramburu. Miguel Sayeg. El proceso de los 70 lo sintetizaría como de grandes verdades y grandes desencuentros. Hicimos muchísimo para nacionalizar a las capas medias y mucho para traer a Perón, para tener un gobierno nacional y popular, pero no nos dimos cuenta de cómo había que proteger eso, que no importa tanto los errores que comete un gobierno popular, sino que importa cómo se ayuda a que los corrija. Si los queremos corregir desde una trinchera gorila, lo más probable es que los agravemos. A veces no se trata solamente de tener la verdad, sino de ver cómo se impacta en la realidad política. Estuvimos cerca de las grandes verdades de la historia argentina, no estuvimos tan lejos, pero no supimos descenderlas. El plan para la juventud que no pudo ser cumplido. Como ya hemos visto, luego del 11 de marzo, Perón recibió a la JP y Montoneros en diferentes reuniones y les dijo claramente: en 2 o 3 años ustedes se van a hacer cargo del gobierno, pero tienen que empezar de a poco el proceso de trasvasamiento generacional. En el nuevo gobierno les otorgó espacios de poder muy concretos:
Participaron en los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Cruz, el Ministerio de Educación y las universidades, el Ministerio del Interior. Cualquiera que se ubique en la Argentina de hoy y lo analice puede imaginar la dimensión que tenía semejante poder institucional. No les pidió que disolvieran la organización, ni siquiera que se desarmaran. Pidió que guardasen las armas, que cesara la violencia y en especial la violencia interna del movimiento. Pero ese plan no se pudo cumplir. En Montoneros la incomprensión de este mensaje de Perón llegó a la confrontación con él y con el resto del peronismo. Luego, la locura militarista contribuyó a crear las condiciones de un golpe que nos costó miles de muertos y 30 años de retroceso de la causa popular. La historia contrafactual, llamada también historia alterna o historia virtual, es el resultado de un ejercicio mental que responde a la pregunta: ¿qué habría pasado si? Algunos historiadores han promovido este tipo de teorizaciones como un método válido del estudio de la historia, y otros las consideran como meras especulaciones, más como un caso para la literatura de ficción. Entonces sería hacer historia contrafactual, preguntarnos y desarrollar qué habría pasado si Montoneros hubiese aceptado la propuesta y el plan del general, si se hubiesen dedicado a gobernar y consolidar esos espacios de poder, si hubiesen elegido la política en lugar de la pólvora, si hubiesen mantenido su inserción popular en los barrios y las masas juveniles. ¿Hubiera sucedido el golpe de 1976? Probablemente sí. La acción del imperialismo era continental y el cerco sobre la Argentina debía cerrarse, pero seguramente la resistencia al golpe habría sido real y de masas. La dictadura habría carecido del consenso político con el que asumió y su fuerza habría sido sensiblemente menor, pero esto es solo un ejercicio mental. La historia no se puede reescribir, aunque el presente y el futuro sí podemos modelarlo. Y sería absurdo no releer este pasado cercano con espíritu crítico para sacar conclusiones que nos ayuden a construir una nueva sociedad más justa, retomando la ética de aquellos ideales de los 70. Cuando Cacho el Cadri, junto a Jorge Rulli, escribió Diálogos en el exilio, decía: a uno le parece que no tiene autoridad para hablar o para decir cosas, porque siempre tiene el miedo de que vayan a decir: ¿y este de qué viene a hablar? ¿O quién es? En el curso de estas conversaciones con Jorge Rulli, nos dimos cuenta de que podemos, por lo menos, tratar de evitarles a los jóvenes tropezar dos veces con la misma piedra, transmitir todo esto que nosotros vivimos y sufrimos, todo ese sufrimiento que fructifique en algo para que la gente valorice lo que es vivir en democracia, lo que es disentir, lo que es participar. Nicolás Casullo dice: desde este ensayístico punto de vista, nuestros 70 no son buenos o malos, no deberían llevar a la melancolía o a la satanización, no han muerto ni volverán, remiten al humus societal cuando abreva y riega lo trágico, al entusiasmo y el duelo de las causas humanas llevadas a la cultura. Razón y mito en cruce, las narraciones que siguen calladamente hablando. Fue el tiempo maravilloso de una juventud maravillosa. Dijo León Trotsky: los revolucionarios aman la época que les tocó vivir, porque es su patria en el tiempo. Si le preguntamos a cada uno de los sobrevivientes de los 70, seguramente desde el corazón se identificarán con esa frase. Fue un tiempo muy breve, apenas 3 o 4 años, en la vida de hombres y mujeres que hoy pisan los 60 o 70. Pero en el tiempo que los marcó para siempre, pero es el tiempo que los marcó para siempre, por la intensidad y por la desbordada pasión con que se vivieron. Claro que también es necesario revisar el costo de esos breves años de gloria. Un ejercicio a realizar es recorrer los 200 metros del Monumento a la Memoria de la Costanera Norte, leyendo las interminables listas de nombres y edades que van cargando pesadamente la espalda del visitante. Hablar de los miles de desaparecidos puede resultar un recurso discursivo para describir la barbarie. Recorrer esos nombres produce una dolorosa sensación de ahogo, cercana a la de caer y hundirse en las barrosas aguas del río. Esos jóvenes vivieron y murieron defendiendo una escala de valores,
trascendentes y profundos que se deban rescatar como ejemplo para las nuevas generaciones. Tal vez quienes mejor describieron esos valores fueron los sacerdotes para el tercer mundo, al decir: el hombre nuevo que se va perfilando en los militantes populares, que luchan, sufren, resisten y aún entregan su vida, no por sus propios intereses, sino por el advenimiento de un nuevo orden, más justo y fraternal, al egoísmo y el individualismo, oponen los valores de justicia, entrega y conciencia social. Al afán de lucro se opone una valoración del trabajo, de lo gratuito y un deseo de compartir con todos, a la sociedad de consumo. Se opone una sociedad basada en la producción de bienes necesarios y su justa distribución entre todos. Al lujo y al derroche se opone una disciplina de austeridad. Al menosprecio y la indiferencia ante el débil se oponen el respeto y la comprensión por toda persona. Al derecho que da el poder se opone la igualdad de oportunidades que surge de la misma dignidad de todo hombre. Al privilegio que da el dinero y la autoridad prepotente se opone la voluntad de servicio fundada en el amor. La honestidad, la religión de la amistad, la vocación de servicio, la entrega absoluta a una causa, la solidaridad, el amor al prójimo, el coraje individual, el coraje colectivo, valores humanos que estuvieron presentes en los militantes de los 70. Este fue un texto crítico y autocrítico, a veces muy duro con algunos de los que seguimos considerando nuestros compañeros, con aquellos que por más equivocaciones cometidas siguen y seguirán estando presentes en nuestra memoria. Según Nicolás Casullo, el pasado necesita hablar, testimoniar, dar fe de que el presente no es solo bruma, llovizna cultural, festejo o nostalgia, sino algo poblado de un sentido abarcador comunitario. Reanudar el pasado de la historia es a veces el esfuerzo de preguntarse por la historia que viene. ¿Qué hay atrás que sigue latiendo? Parte de lo que sigue latiendo es la pasión y la mística de aquellos años 70, heredada de otras místicas anteriores, de aquella juventud sin duda maravillosa, cuyo espíritu no murió y vuelve a renacer en las nuevas militancias, porque como dice Cacho el Cadri en esta frase que sentimos como propia: perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón en intentarlo. Y ganaremos cada vez que algún joven lea estas líneas y sepa que no todo se compra ni se vende, y sienta ganas de querer cambiar el mundo.